las autoridades federales norteamericanas han iniciado una investigación sobre una red de influencia que ha sido llamada una red de influencia del régimen cubano. Una red de influencia que ha llevado a que a esta hora un diplomático cubano, integrante de la embajada de Estados Unidos en Cuba, esté siendo investigado por las autoridades norteamericanas. Un diplomático quien ocupa el cargo de segundo secretario y en este caso relacionado con asuntos culturales y quien ha sido identificado como David Ramírez Álvarez, está siendo investigado por las autoridades norteamericanas. La información que ha sido reseñada primero por Fox News revela que las autoridades están investigando toda una red que viene desde la década del 60 de influencia de Cuba, que va desde la Brigada Venceremos a los años 60 a un local sindical en California. Las autoridades federales también están investigando a un diplomático del régimen cubano, quien, según las autoridades, presuntamente podría estar detrás de coordinar una red de 145 grupos estadounidenses con ingresos anuales de $1,000 millones. Oh, querido señor, los que tanto hablan de que es la USAID la que le paga a los espías, los que tanto hablan de que es la USAID la que le paga a los opositores cubanos, que los opositores cubanos entran en la política para hacerse ricos, resulta que quienes desde aquí hacen campaña a favor de la dictadura cubana hacen $1,000 millones al año. 145 grupos. Este reporte de Fox News dice que al mismo tiempo que el Departamento del Tesoro está investigando, escuchen esto, al streamer, al influencer marxista Hassan Piker por la posible violación de las leyes que prohíben realizar negocios con el régimen comunista, Fox News Digital ha podido saber que la investigación sobre Piker forma parte de una pesquisa federal más amplia en torno a una posible operación de influencia cubana, una que tiene su lugar aquí, en suelo estadounidense, que está dirigida por un diplomático de alto rango, según informa Fox. Esta operación en Estados Unidos forma parte de una red transnacional global de apoyo a Cuba, la cual llevó a Piker a la isla el pasado mes de marzo como parte del convoy Nuestra América. Piker relató en un podcast que el gobierno cubano contactó directamente a mi enlace en la embajada y le prometió acceso constante a internet a cambio de que realizara un viaje a Cuba. No reveló el nombre de su contacto en La Habana. Le garantizan internet, le garantizan los beneficios. Usted cubano no tiene ni electricidad, pero para ellos sí existe todo este nivel. Dice que la investigación federal se está llevando a cabo, y miren ustedes, se está llevando a cabo por el Departamento de Justicia de Estado y el Departamento del Tesoro. La propia investigación de Fox News Digital sobre el asunto condujo a un edificio desgastado con la inscripción McInnes Hall en grandes letras en su exterior, situado a las afueras de Los Ángeles. La noche del 9 de mayo, activistas procomunistas cruzaron las puertas de este sitio pasando junto a mesas plegables donde se ensalzaba la figura, por ejemplo, del asesino Che Guevara y ejemplares del Manifiesto Comunista y del periódico The Militant. Había unas 50 personas. En la parte frontal de la sala había una pancarta, relata Fox, donde se leía Estados Unidos fuera de las manos de Cuba, retienen a Cuba de la lista de patrocinadores, en fin, todas las consignas de la dictadura. En la parte inferior, con letras más pequeñas, figuraba el patrocinador de esta sesión, el Comité Mano Fuera de Cuba, una agrupación de 23 organizaciones que incluye Scott Pink, según fuentes. La cofundadora de esta última, Susan Medea, también recibió una citación judicial por parte del Departamento del Tesoro a raíz de su viaje a Cuba. Se habían reunido todos ahí, unas 50 personas, para escuchar a David Ramírez Álvarez, segundo secretario de la Embajada de Cuba. Ramírez Álvarez ha captado la atención de las autoridades estadounidenses por coordinar
presuntamente una campaña de influencia extranjera maliciosa dentro de los Estados Unidos, según informaron fuentes a Fox News Digital. Un portavoz de la Embajada de Cuba en Washington negó la existencia de cualquier irregularidad. La embajada no puso a Ramírez Álvarez a disposición para una entrevista. Dice que, y dijo en un comunicado, la embajada, que los diplomáticos cubanos cumplen estrictamente con la Convención de Viena en cuanto a las relaciones diplomáticas. En los Estados Unidos, nuestros diplomáticos sigue el régimen de La Habana, han trabajado con la visión de alinear categóricamente con los principios y propósitos la labor diplomática. La Convención de Viena establece explícitamente que los diplomáticos deben respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. También dispone el deber de no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado. La investigación de Fox News Digital, escuchen esto, qué interesante, porque esto es parte de todo el entramado que hay detrás de toda esa gente que va a Cuba, de toda esa gente que se rompe las camisetas por la dictadura cubana. Bueno, sabemos que hay un negocio de miles de más de $1.000 millones. Una investigación de Fox News Digital reveló que el comité Youth Hand of Cuba forma parte de una red más amplia de apoyo al comunismo, la cual abarca 145 organizaciones con ingresos anuales colectivos de $1.000 millones. Incluye sindicatos, grupos universitarios, coaliciones pacifistas, organizaciones socialistas. Dicha red cuenta con la participación de al menos 123 líderes claves. La red está encabezada por varios grupos, entre ellas People Forum, COTPIN, Breakthrough News, Tricontinental Ltd, la Answer Coalition, el Partido por el Socialismo, etc. Los cuales son financiados, escuche esto, y respaldados por Neville Roy Singham, un magnate tecnológico estadounidense expatriado que reside en China y que apoya tanto al Partido Comunista China como su alianza con el Partido Comunista de Cuba. O sea, todas esas organizaciones que apoyan a la dictadura cubana, que gastan todo este dinero y que evidentemente participan activamente en pro de la dictadura cubana, son financiados. No nace de su corazón ni de su bolsillo. Reciben. Entonces ellos son unos mercenarios. Acusan a la oposición cubana de ser mercenaria de la USAID. Bueno, estos son mercenarios de Neville Roy Singham. Pertenecen a la nómina de Singham. Los investigadores están analizando la manera en la que el segundo secretario de la Embajada de Cuba en Estados Unidos y otros funcionarios cubanos establecen vínculos entre activistas radicados en Estados Unidos y el ICAP, sí, el Instituto Cubano de Amistad por los Pueblos, que está dirigido hoy por uno de los 5 oficiales de la inteligencia cubana, el espía, que fue condenado aquí en Estados Unidos y fue devuelto a Cuba en un acuerdo de la administración Obama. Se considera que el ICAP sirve como la puerta de entrada para que revolucionarios de todo el mundo se integren en la maquinaria de propaganda, las tácticas organizativas y los objetivos estratégicos del Partido Comunista. En el pasado, las autoridades estadounidenses han identificado a esta entidad como un instrumento indirecto o proxy de los servicios de inteligencia cubanos. Dice aquí, vamos a seguir leyendo este interesante artículo que de nuevo pone los ojos en toda esta red que trabaja según una investigación a favor de influir de manera positiva dentro de los Estados Unidos en relación a la dictadura cubana. Dice aquí que un representante del grupo de izquierda, COTPIN, se desplazó entre la multitud junto a activistas laborales de organizaciones sin fines de lucro. Dice otros grupos sin fines de lucro participantes incluyeron a US Voice for Peace, el Gremio Nacional de Abogados, etc. El portavoz de la Embajada de Cuba señaló que la labor diplomática en cualquier contexto consiste en fomentar las relaciones amistosas y en consecuencia interactuar con las organizaciones e instituciones de la sociedad civil del Estado en el cual se está acreditado, y que dice que ningún trabajo que ellos están haciendo pues viola la ley internacional o la ley de los Estados Unidos, y que los diplomáticos cubanos tienen encuentros, se integran con la sociedad civil como los diplomáticos de cualquier país hacen. Pero recuerden que cuando el embajador Mike Hammer visita a los opositores, entonces los opositores son pagados por Mike Hammer. Recuerden que cuando Mike Hammer visita a los opositores reciben la represión. Los opositores son llamados gusanos. Cuando esto lo hace Estados Unidos es el malo. Y Estados Unidos financia campañas de descrédito contra la gloriosa revolución socialista. Bueno, ¿y qué está haciendo ahora la dictadura cubana? Dice aquí que una investigación mucho más abierta del gobierno federal, mucho más amplia, vincula a organizaciones que
que activistas y organizaciones sin fines de lucro vinculadas a Cuba, que reproduce fielmente el marco investigativo establecido en el memorándum presidencial emitido por Trump. Las autoridades están analizando de qué manera actores malintencionados procedentes del extranjero están presuntamente influyendo en los ciudadanos estadounidenses, incitándolos al odio, la ira, la agitación y lo que resulta más letal, la violencia política. Esta misma orden le dice a los funcionarios del Departamento del Tesoro identificar y desarticular las redes financieras que financian el terrorismo interno y la violencia política, emplear herramientas de investigación, examinar los flujos financieros y rastrear las corrientes de financiación ilícita. El memorando también instruye a la IRS a garantizar que ninguna entidad exenta de impuestos esté financiando directo o indirectamente la violencia política o el terrorismo internos. Ahora, dice aquí que sencilla y llanamente que se le está pidiendo también a estas organizaciones que el Departamento de Justicia, el Tesoro y Estado, así como otras agencias federales, están examinando organizaciones activistas, canales de financiamiento de entidades sin fines de lucro, redes de coordinación extranjera, logística de viajes, comunicaciones y posibles violaciones de sanciones vinculadas al régimen comunista de Cuba, al cual Estados Unidos ha designado como un estado patrocinador del terrorismo. Dice aquí que de vuelta a África, de vuelta al sur de California, dice que ahora que está en el centro de esta investigación, que es este diplomático cubano, que después que se resolvieron problemas técnicos, el diplomático de la dictadura saludó a los activistas llamándolos por su nombre. Me alegra ver a Paul, me alegra ver a Bob, a Brandy, a muchos amigos que tenemos por todo Estados Unidos. Bastante amigos y obviamente personas que han hecho tanto por Cuba a lo largo de los años. Durante la hora siguiente, Ramírez Álvarez informó a los activistas sobre la legislación en el Congreso, la estrategia de cabildeo, los aliados políticos de Washington y los esfuerzos de organización a nivel nacional para presionar a los legisladores a fin de que levanten las sanciones y se opongan a la política estadounidense hacia Cuba. Los investigadores están analizando si años de coordinación recurrente entre Ramírez Álvarez y diversas organizaciones activistas cruzaron la línea que separa la defensa de intereses constitucionalmente protegida de la actividad política dirigida por un gobierno extranjero. Uno de los asistentes preguntó a Ramírez Álvarez qué deberían exigir a los activistas a los legisladores. Y aquí, momentáneamente, Ramírez le dice, no te entiendo. Y dice, Ramírez, describió todo lo que está en la legislación del Congreso, todo lo que se está discutiendo, los votos, evidentemente. Habló también de los que están a favor de un acercamiento con Cuba y los que están haciendo más por la dictadura cubana. Dice que hay muchas iniciativas puestas y muchas acciones que debemos poner. Escaló en su retórica y llamó al embargo un acto de guerra colectivo, un castigo colectivo, una acción genocida de la sociedad y el pueblo. Un lenguaje que las organizaciones sin fines de lucro y procomunistas utilizan. Aquí vemos parte de todo lo que pasó y todo este artículo. Evidentemente, la respuesta de la Cancillería del régimen cubano a través de la embajada dice que resulta apropiado que los funcionarios del gobierno cubano interactuaran con grupos partidarios de Cuba, por lo tanto mantenerse informados sobre los acontecimientos relacionados con Cuba en los Estados Unidos e interactuar. Nuestros diplomáticos no alientan a ningún ciudadano y a ninguna organización en los Estados Unidos a derrocar el orden constitucional ni actuar en su contra. Pero este artículo de Fox, la segunda entrega, revela evidentemente que existe toda esta red de apoyo a la dictadura cubana que, según Fox News, ingresa más de $1.000 millones al año. Récord Públicos pusieron ahora a este funcionario diplomático cubano en la mira. Dice que ha estado en eventos en Seattle, Los Ángeles, San Francisco, New York, Kentucky, Washington, donde ha hecho un trabajo para que se levante el embargo, remover a Cuba del listado de países patrocinadores del terrorismo y campañas de solidaridad. Así que un interesante y muy bien articulado reporte de Fox News